Muy buenas a todos. Hoy estaremos aprendiendo los números en Aymara. Les aclaro que es muy sencillo aprender los números en Aymara. Solo se debe seguir ciertas reglas. Si ustedes aprenden 1 al 10, saben el 100 y saben el número 1000 en Aymara, ya sabrían contar los números en Aymara, escribir en Aymara. Es muy sencillo por eso. Vamos a empezar por el 0 y continuamos hasta el 1000. Empezamos. 0 en Aymara es chusa o morocco. Chusa, morocco. 1 es maya. Maya. 2 es paya. Paya. 3 es quimsa. Quimsa. 4 es pusi. Pusi. 5 es pesca. Pesca. 6 es sohta. Sohta. 7 es pacalco. Pacalco. 8 es quimsacalco. Quimsacalco. 9 es yatunca. Yatunca. 10 es tunca. Tunca. A partir del 11, del número 11, aparece el sufijo ni, que es un aditivo. Veamos cómo funciona. Para ello, vamos a ver el número 11 al número 19. Veamos. 11. Tunca mayani. Tunca mayani. 12. Tunca payani. Tunca payani. 13. Tunca kimsani. Tunca kimsani. 14. Tunca pusini. Tunca pusini. 15. Tunca pescani. Tunca pescani. 16. Tunca sohtani. Tunca sohtani. 17. Tunca pacalconi. Tunca pacalconi. 18. Tunca quimsacalconi. Tunca quimsacalconi. 19. Tunca yatuncani. Tunca yatuncani. ¿Cómo observaron? A partir del número 11 a la número 19 se utiliza el sufijo ni aditivo. También, a partir del número 11 se utiliza el número 10, el número 1 y el sufijo aditivo ni. Para el número 12, de la misma manera, se utiliza el número 10, el número 2 y el sufijo aditivo ni. En este caso, sucede con todos los números del 11 a la 19. Ahora veamos el número 20. Para el número 20 no es necesario utilizar el sufijo ni aditivo. Únicamente se utiliza el número 2 y el número 10. 20. Patunca. Patunca. A partir del 21 a la 29 se utiliza el sufijo ni
nuevamente. 21. Patunka Miami. Patunka Miami. 22. Patunka Payani. Patunka Payani. 23. Patunka Kimsani. Patunka Kimsani. 24. Patunka Pusini. Patunka Pusini. 25. Patunka Peskani. Patunka Peskani. 26. Patunka Sohtani. Patunka Sohtani. 27. Patunka Pakalkoni. Patunka Pakalkoni. 28. Patunka Kimsakalkoni. Patunka Kimsakalkoni. 29. Patunka Yatunkani. Patunka Yatunkani. Ahora bien, ya vieron que de la 11 a la 19, del 21 a la 29, es necesario utilizar el sufijo ni. Pero en el número 20, en el número 30, la número 40, la 50, la 60, la 70, 80, 90, no es necesario utilizar el sufijo ni. Este sufijo se utiliza del 11 a la 19, del 21 a la 29, del 31 a la 39, del 41 a la 49, del 51 al 59, del 61 al 69, del 71 al 79, del 81 al 89, del 91 a la 99. Veamos algunos ejemplos. 20. Patunka. Patunka. 30. Kimsa Tunka. Kimsa Tunka. 40. Pusi Tunka. Pusi Tunka. 50. Pesca Tunka. Pesca Tunka. 60. Sohta Tunka. Sohta Tunka. 70. Pakalk Tunka. Pakalk Tunka. 80. Kimsakalk Tunka. Kimsakalk Tunka. 90. Yatunk Tunka. Yatunk Tunka. Espero que se entienda hasta esta parte. Ahora vamos a conocer el número 100, que en Aymara se dice pataka. Pataka. 200. Pataka. Pataka. 300. Kimsa pataka. Kimsa pataka. 400. Pusi pataka. Pusi pataka. 500. Pesca pataka. Pesca pataka. 600. Sohta pataka. Sohta pataka. 700. Pakalk pataka. Pakalk pataka. 800. Kimsakalk pataka. Kimsakalk pataka. 900. Yatunk pataka. Yatunk pataka. 1000. Waranka. Waranka.
Tal como observaron, todo es seguir una secuencia lógica. Por hoy terminamos acá, no tenemos mucho tiempo, nos vemos otro día.